Reciban un saludo, estimados hermanos en el Señor. Como saben, inicié un estudio expositivo de la primera carta de Pedro. Hoy vamos a continuar con las notas de este estudio. Seguimos allí en el capítulo 1 y en este video vamos a considerar los versículos 8 y 9. Como saben, he estado usando como base de las escrituras, el texto base, la versión Reina Valera 1960. Vamos a leer los versículos 8 y 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Inciso A de las notas. Sin embargo, fíjense, y a pesar de qué cosa, de las muchas y variadas pruebas que estaban experimentando estos cristianos, a quienes el apóstol les escribe originalmente, Pedro afirma y no ignora algo. ¿Qué cosa? Bueno, según la gramática que emplea el apóstol Pedro, el apóstol, afirma y no ignora que ellos continuaban, ¿qué cosa? Realmente amando a Jesús, a pesar de los terribles padecimientos que el apóstol allí en su carta nos muestra. Ellos continuaban realmente amando a Jesús, inclusive cuando ni siquiera habían llegado a conocerle en persona a Jesús. Habían llegado a amar a Jesús por lo que habían escuchado acerca de él. Y aún en estas circunstancias difíciles, aún así continuaban amándole. Este amor a Jesús, como bien lo define Vine, el escritor lo explica así. Tiene a Dios, este amor a Jesús, tiene a Dios como su principal objeto y se expresa como, ante todo, como en una implícita obediencia a sus mandamientos. Esto, hermanos, es amar a Jesús. ¿Qué significa amar al Señor, a Jesús, a Dios? Es guardar sus mandamientos. Y estos cristianos, a pesar de estas circunstancias, amaban a Jesús guardando sus mandamientos. Además de amar a Jesús en tales circunstancias, también estos cristianos continuaban realmente, ¿qué cosa? ¿En qué más continuaban ellos verdadera, auténtica y realmente? Bueno, creyendo en Jesús, o mejor dicho, confiando en Jesús. Aunque por ahora, como lo expresó el apóstol Pedro, frase que indica promesa y también esperanza, aunque por ahora no lo contemplan con sus ojos. Bueno, eso implica que llegaría el día en que lo van a contemplar a Jesús. Según Pedro, estos cristianos, a pesar de las circunstancias difíciles, estaban experimentando una dicha moral, un regocijo, un gozo moral, donde en sus corazones, que no podía, y así lo expresa el apóstol Pedro, que no se podía explicar con palabras y que además era de un valor excepcional, una dicha inefable, una dicha única. Sin embargo, hermanos, la pregunta es, ¿por qué tales cristianos en tales pruebas, en tales circunstancias difíciles, en tales padecimientos, por qué ellos experimentaban un regocijo de tales características? Bueno, la respuesta la vimos en el versículo 9. Fíjense, inciso B de las notas. Pedro expresa a estos cristianos
¿qué le expresa el apóstol? La base y la motivación del gozo y la razón de qué cosa? De la fidelidad de ellos ante las pruebas. Es decir, ¿cuál era esa base, ese fundamento, hermanos? ¿Cuál era esa motivación para ese gozo? ¿Y cuál era esa razón para esa fidelidad de ellos ante tales circunstancias difíciles? Bueno, obtener o recibir aquello que se había prometido, aquello que Dios en Cristo ha prometido. ¿Y qué cosa es eso? Bueno, la salvación del alma. Este es el fin, es decir, y según el significado de la palabra fin, palabra que empleó el apóstol en el versículo 9, obteniendo el fin, así dijo el apóstol, o así dice en su epístola. Bueno, esto significa el punto al que se apunta. Noten, como límite. ¿Hacia dónde estaban apuntando estos cristianos? ¿Cuál era ese punto? ¿Sí? Que era el límite al cual pues debían llegar, por implicación la conclusión de un acto o estado, en este caso de su fidelidad, de su amor a Cristo, su consagración. La meta, ¿cuál es esa meta? Es la salvación del alma. Fíjense, este punto, esta conclusión, esta meta, este propósito final, fíjense, de la fe personal del cristiano es, ¿qué cosa es? ¿Cuál es ese punto? ¿Cuál es esa conclusión? ¿Cuál es esa meta? ¿Cuál es ese propósito final de nuestra fe, de la fe de ellos, de la fe personal de cada cristiano? Bueno, es la consumación triunfante, victoriosa y definitiva, ya acabada. Es la salvación finalmente cumplida, hermanos, otorgada o concedida a causa de qué. Bueno, según el contexto anterior, en relación con estos cristianos a quienes el apóstol les escribió, bueno, a causa de su perseverancia y fidelidad durante qué. Durante el tiempo de las adversidades y los padecimientos por causa de Jesucristo, por causa de él. Ese era el fin, es la meta, es la conclusión final de nuestra fe. Estimados hermanos, aprecio mucho que hayan visto este video y espero se hayan edificado con estas notas de este estudio expositivo de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9. Continuaremos en otro video con los siguientes versículos. El Señor sea con cada uno de ustedes. Hasta luego.